vamos, vamos, despierta a tus hijos, vamos a predicar la palabra del Señor. ¿Te parece si extiendes tus manos ahí donde estás y repites conmigo? Señor, vine a encontrarme contigo y no me voy hasta que tu palabra sea sembrada en mi corazón, que es una buena tierra y dé su fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. En el día viernes en el ayuno, estuvimos dando una introducción a esta serie. Es una serie de 3, hasta ahora creería yo 3 entregas, acerca de el cambio de dirección que el Señor está dando a la iglesia. Usted tiene que saber que cuando esto termine, nada será igual. Y quiero anunciarte con la palabra del Señor, pero además proféticamente. Te quiero anunciar lo que viene cuando termine este proceso. Quiero anunciarte lo que el Señor ha hablado a mi corazón acerca de lo que viene con lo que está viviendo la iglesia. Y estamos leyendo Hechos 4, verso 36, dice la poderosa palabra del Señor. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí termina Hechos capítulo 4, versículo 36 al 37. Pero un versículo después, o si te suena mejor, un capítulo después, Hechos 5. Para mí un versículo después, porque Hechos 5:1 es el versículo que continúa después de Hechos 4:37. Y ese versículo dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, diga conmigo allá en casa, los jóvenes, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, pasando un lapso de 3 horas. Imagínate esto, 3 horas. La palabra es contundente con el número 3. 3 días estuvo Jesús en la tumba. 3 días estuvo Jesús en la muerte, pero al tercer día resucitó. Pasaron 3 horas y se apareció su mujer Ananías. Y sucedió que entró su mujer y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí, a las puertas de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron. Diga conmigo: los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, como tú. Y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la tierra, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
Debes entender que Hechos es el libro histórico por naturaleza de la Biblia. Nosotros no tendríamos realmente una idea de la iglesia si no fuera por el libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue hecho por Lucas. Lucas, un médico, un hombre absolutamente preparado, con una narrativa espectacular. Lucas tenía la cualidad de escribir, y tú cuando escribes puedes ver el acontecimiento porque él no omite ningún detalle. Debes saber que este libro se escribe en medio del más grande avivamiento que la iglesia está teniendo. Debes saber que este libro narra el comienzo de una nueva época. El libro de los Hechos nos muestra el comienzo, el renacer de la iglesia. Quiero que sepas que en este contexto ya estamos en un avivamiento. Ya el Señor se había manifestado con poder y gloria. Ya el Espíritu Santo había caído y se había derramado en Pentecostés. La iglesia está en un apogeo, en un avivamiento espectacular. Y cuando leo Lucas 4, versos 36 y 37, veo un rompimiento espectacular de un hombre llamado José. Usted debe entender en la narración que hace Lucas que José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, José llamó la atención de los que ahora tienen la misión de llevar a la iglesia a otra dimensión, los apóstoles. Pero apóstoles con propósito, no apóstoles con título. Este es un apostolado real. No un apostolado de moda o de imitación o de nombre o de fama. Este no es el apostolado del interés personal, sino el apostolado del interés del Cristo de la gloria, de la palabra de Jehová, a través de los que están ahora llevando la misión de transmitir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hasta el momento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan es una narración histórica, pero ahora estamos ya en la época de la gracia. Ahora Hechos, Lucas te está narrando en Hechos lo que está aconteciendo con el rompimiento de Cristo en la cruz del Calvario, con la sangre derramada en la cruz. Ahora Hechos te está introduciendo a otra dimensión de la iglesia. Hechos no es un libro histórico, más allá de un libro histórico. Hechos nos permite conocer lo que está sucediendo ahora en tiempos de gracia. Así que lo que está aconteciendo aquí no es fortuito o nada se pasó por alto, o Lucas no escribió esto porque sí. Si él te dice, sabes, y Bernabé, que los apóstoles le pusieron por nombre Bernabé, y dice la escritura que traducido es hijo de consolación. Pero debes entender que más allá de hijo de consolación, Bernabé traduce hijo profético o hijo de palabra profética, o si te gusta mejor, la voz profética. ¿Y por qué Reina Valera traduce hijo de consolación? Porque profecía es consolación. Entonces, debes saber que en esta historia está una palabra profética actuando. Continúa narrando Lucas en el libro de los Hechos y dice, levita, ¿quiénes son los levitas? Los levitas son los que reciben el diezmo para la iglesia. ¡Wow! Los levitas son las personas que según la Torá, según la ley, tenían que recibir las finanzas para la iglesia. Por eso Lucas
no agota esfuerzos en colocar en grande levita, pero adicional, después de la coma, dice natural de Chipre, es decir, José, por sobrenombre Bernabé, palabra profética, nació en un ambiente diferente al ambiente de Jerusalén. Tienes que entender que Chipre era una isla en donde todos soñaban en tener una propiedad. Era el balneario de la época, era el lugar en donde convergía todas las grandes élites para descansar y estar de vacaciones. Chipre era un lugar cosmopolita, era un lugar en donde llegaban muchas personas de diferentes partes de la región. Por ende, era un lugar apetecido, pero difícil acceso para el que no tuviera las posibilidades financieras. Y Lucas te dice, no solo era levita, sino que vivía en Chipre, era natural de Chipre. Y después te dice, como tenía una heredad, la vendió. Y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Si la heredad está en Chipre, lo primero que debes entender es que si este señor era levita, la heredad que tenía era la resultante de muchos años de diezmo y ofrenda. ¿Por qué? Porque el diezmo y la ofrenda era entregado a los levitas. Usted debe entender que Bernabé era hijo de levita. Y lo que había vendido ahora era una heredad, es decir, había sido heredada. Y qué interesante que este hombre que recibió, que vendió, que hizo líquido, que hizo cash, que monetizó lo que se había invertido a través de diezmo y ofrenda, ahora lo trae a los pies de los apóstoles y no lo lleva a los pies de los rabinos o lo lleva a otro lugar. Pastor, me gusta esta prédica porque anda, vende lo que tienes y tráelo a los pies de la... No. Contaba el viernes en el ayuno que nací en un hogar evangélico y recuerdo en mi infancia escuchar historias basadas en este versículo. Historias terribles de hombres que engañando a los hombres a través de la palabra le decían, vaya y venda lo que tiene y tráigalo aquí al Señor, tráigalo. Incautos tomaban esta palabra de manera literal y salían a vender sus propiedades, la casa, el carro, para llevárselo al pastor. De eso no se trata esta enseñanza. Esta enseñanza habla de un rompimiento. Dice que lo lleva a los pies de los apóstoles. Usted debe entender que los apóstoles en este contexto histórico son los que están continuando, los que están llevando ahora el nuevo comienzo de la iglesia. Son los que se encargan de llevar ese avivamiento por las naciones, por el mundo. Es decir, lo que estaba llevando este levita era valor financiero, era financiar la obra del Señor, no de manera religiosa, no de manera mentirosa, no de manera hipócrita, no como los que dicen esto es para el Señor pero realmente es para mí, no como aquellos que andan utilizando la palabra del Señor para decir trae tus diezmos y tus ofrendas porque esto es para el Señor pero en realidad es para usted. No. Aquí el que tenía el poder y la autoridad para decir apóstoles salgan a vender ustedes y tráiganmelo porque yo soy el levita, está diciendo la iglesia está entrando en otra dimensión y la iglesia necesita finanzas. Y qué maravilloso que lo coloca a los pies de los apóstoles, no en las manos.
lo que tipifica es: sigan caminando, sigan caminando, sigan caminando. La obra tiene que continuar, sigue caminando. Hay coronavirus, la obra tiene que seguir caminando. El mundo se paralizó, la obra tiene que seguir caminando. Nada ni nadie va a detener el propósito de Dios. A los pies de los apóstoles, camina, camina, porque la obra tiene que continuar. Qué maravilla, gente como Bernabé. ¿Cuántos Bernabé caminan con nosotros? No acostumbro pedir, porque estoy convencido de lo que mi Padre me puso a hacer. Y mi Padre no me puso al frente de la obra aquí en adoración para andar pidiendo como mendigo. No, me puso para administrar su propósito. Así que Él hará. En este tiempo he tenido que ver cosas maravillosas, como gente que se acerca y te dice: pastor, mire, no sé qué hacer, pero la iglesia estaba cerrada. Yo cogí en un sobre y lo metí por debajo, pero ahí está mi ofrenda, porque la iglesia tiene que continuar. Pastor, sabe que no he podido hacer ningún giro porque no sé nada de esto, pero sabe que, pastor, aquí está la iglesia, el propósito tiene que continuar. Y también me he encontrado con gente que me dice: pastor, tiempo difícil porque la verdad no sé cómo hacer llegar las finanzas a la iglesia. Y no te distraigas, que el propósito de este mensaje no es pedir nada. Escúchame bien, yo no necesito pedir, porque yo fui puesto aquí para administrar las riquezas de mi Padre, de tal manera que mi Padre cumplirá sus promesas. Yo estoy aquí para administrar, no para pedir. ¿Pero qué estoy administrando? ¿Riquezas para mí? Para decir: traiga, hermanito, para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor, pero ¿me lo gasto yo? Es un nuevo tiempo, iglesia, en donde viene juicio. Escúchame bien, te habla el profeta Gustavo Salcedo. Escúchame bien, viene juicio sobre los hombres de Dios que siguen engañando al Espíritu Santo, que siguen tratando de engañar al Señor con actitudes mentirosas, egoístas y personales, utilizando la palabra del Señor para su propio bienestar. Y no soy de los que abre mi boca para abrir maldición. No, Señor. Estamos en los 3 días. Tienes tiempo de arrepentirte. Tienes tiempo de arrepentirte. Porque cuando esto termine, cuando esta pandemia termine, la iglesia nunca será igual. Es un nuevo tiempo. Y se están levantando jóvenes. Y no tiene que ver con jóvenes de edad. Gloria a Dios por los jóvenes de edad. Yo tengo hijos, qué maravilla. Pero tiene que ver con mentalidades nuevas. Jóvenes que están cansados de ser mentidos y que han aprendido a través de su dolor a no mentir con las cosas del Señor. Se está levantando una nueva iglesia, una nueva temporada. Es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Porque la iglesia tiene que continuar. El propósito tiene que continuar. Y el Señor sacará, aniquilará, borrará del camino a todo aquel que quiera seguir mintiendo para obstaculizar el crecimiento de la obra. Bernabé es un ejemplo claro de una nueva mentalidad. Y qué maravilla que Lucas lo narra con esta exquisitez.
en 2 versículos. Esta historia que te estoy predicando debiera ser predicada en 10 capítulos, 20 capítulos. Se debiera escribir un libro de Bernabé, pero es narrada en 2 versículos. Hay un cambio de paradigma. Ahora no se trata de la ley, tienes que dar tanto por ciento, ahora se trata de darlo todo. ¿Te cuesta trabajo entender el 10%? ¿Te molesta? Bernabé te está enseñando que es todo, el 100%. ¿Estás dispuesto a entregarlo todo al Señor? Porque cuando Dios te lo pide todo es porque entonces estás listo para recibirlo todo. ¿O estás sacando cuentas? Quisiera tener mucho tiempo para adentrarme en la vida de Bernabé, pero te recomiendo que vayas a la prédica del ayuno. Usted tiene que concentrarse en que la iglesia está viviendo, está iniciando un nuevo mover de la gloria de Dios. Nunca se había tenido una experiencia previa sobre lo que la iglesia está viviendo. Están sucediendo cosas asombrosas. El Pentecostés fue algo asombroso. El Espíritu Santo de Dios está en el corazón de las personas. Hay un cambio. Por ende, la administración de la iglesia también tiene que cambiar. La iglesia estaba experimentando un crecimiento exponencial. El primer discurso de Pedro, el primero, ganó 3,000 hombres, 3,000 almas. Es algo muy similar a lo que está viviendo la iglesia hoy. Yo nací en una época donde hablar del evangelio era estar fuera de foco. Yo nací en una época en donde andar con una Biblia era muy mal visto. Está loco. Está loco. Pero mis hijos nacieron en una época en donde hablar del Señor está de moda. Todo el mundo cree en Dios. Pero no solo es creer, es conocerle. Estamos viviendo una época de avivamiento en la iglesia. Usted ora por el enfermo y el enfermo se sana. Pero había inexperiencia. Había desconocimiento. En este contexto están viviendo un avivamiento, pero hay un desconocimiento, hay una inexperiencia para saber cómo mantener ese avivamiento. El reino de Dios no solamente se trata de experiencias, también hay que sostener y mantener el nivel de gloria en el cual Dios nos está adentrando. Pedí al Señor mucha sabiduría para predicar este mensaje, esta serie, porque no sé cómo hacerlo, no lo sé, no sé cómo transmitirte lo que el Señor me está mostrando. El Señor me dice, estoy llevando a mi pueblo a otros niveles más profundos de revelación. Pero tenemos que aprender cómo sostenernos en ese nivel en donde el Señor nos está trayendo.
En este contexto de los hechos, los discípulos están siendo formados por los primeros apóstoles. Y dentro de esos discípulos está José, Bernabé. Habían otros que también querían adentrarse en esa formación, o más bien no en esa formación, en ese río de bendición que estaban viendo a través, por ejemplo, de Bernabé. Y narra el libro de los Hechos a Ananías y Zafira. Una cosa es que tú quieras ser formado por lo que Dios está haciendo, y otra cosa es que quieras hacer parte de, sin permitir que seas formado por el Señor. Hay personas que quieren tener todo lo que usted ha conseguido espiritualmente, pero quieren conseguirlo quizás comprándolo. Pastor, ore por mí y transfiérame lo que tiene, yo voy a dar tanto para la iglesia. O peor aún, hay quienes viven una vida conforme a lo que el mundo, todos los cánones del mundo, pero ofrendan y diezman como para que el Señor, no voy a utilizar ofrenda y diezmo, entregan finanzas a la iglesia como para que el Señor, algo así como lo que Job hacía. Job ofrecía sacrificios, billete, por si acaso sus hijos en los bacanales que hacían estaban ofendiendo al Señor. La vida cristiana es más que imitación. La vida cristiana es revelación. No vivimos una vida en Cristo por imitación, la vivimos por revelación. Nosotros vivimos por verdades reveladas y no por actitudes y aptitudes imitadas. Hay quienes quieren imitar a un hombre espiritual, pero no se les ha revelado esa verdad espiritual. Tener líderes, servidores con el corazón correcto es un regalo de Dios. Pero lastimosamente no todos los líderes que están dentro de una visión tienen el mismo corazón. Y por tanto sus actitudes y aptitudes son diferentes, así como también sus frutos. Hay gente que está en la obra por lo que la obra les pueda dar. ¿Cuánto estoy recibiendo financieramente de lo que estoy haciendo acá? Me quedo, si no me voy, o mi corazón está en otro lugar. Hay quienes su cuerpo y su servicio está aquí, pero su corazón está en otro lugar. ¿O no, negra? Escúchame bien, arrepiéntete, porque es tiempo de vida o de muerte. Te lo estoy advirtiendo como pastor y profeta de esta casa. Estás a tiempo, estás en los 3 días para arrepentirte. Porque estamos viviendo tiempos de vida o de muerte. Y qué peor muerte que la muerte espiritual estando en vida. Tener líderes y servidores con el corazón correcto es un regalo de Dios. Pero no todos los líderes y servidores están dentro de una visión. Tienen el mismo corazón. No tienen el mismo corazón.
sus actitudes son diferentes y por ende también sus frutos. La primera actitud que desata avivamiento en la iglesia, la primera actitud que desata avivamiento en tu comunidad, es el sentido de la valoración. Escúchame bien, hay gente que no valora nada. Quieren ser valorados, pero no valoran nada. Y si tú no valoras, estás lo más íntimamente ligado a la ingratitud y el desagradecimiento. Y ser desagradecido es ofender al Señor. Hombres y mujeres que creen que todos se lo merecen y que siempre el mundo está en deuda con ellos, pero que tienen un corazón podrido y que solo sacan cuentas. Ananías y Zafira solo estaban sacando cuentas de qué la iglesia le podía dar a ellos. Pero Bernabé estaba diciendo: Señor, yo lo entrego todo. ¿Usted sabe lo que significa el nombre de José? José significa añadido por Dios. ¿Y sabe lo que significa el nombre de Ananías? Alguien a quien Jehová le ha dado por gracia. El problema es que los Ananías no entienden que recibieron por gracia, sino creen que lo recibieron porque se lo merecen. Y nunca valoran lo que han recibido por gracia, porque para ellos lo reciben es por mérito propio. Por eso nunca agradecen. Son traidores, traidores consigo mismo. Y no tienen el carácter para decir: ¿sabe qué? Señor, muero a lo que estoy viviendo y reconozco que todo lo que tengo lo he recibido por gracia. La mujer de Ananías tuvo 3 días, 3 horas, 3. Es un simbolismo, no se distraiga, es un simbolismo. La mujer de Ananías, Zafira, tuvo el tiempo para cuando Pedro le pregunta ¿cuánto fue realmente? Ella decir: me equivoqué. Pero ¿usted sabe lo que significa el nombre Zafira? La que cuenta. Ella no estaba viendo la gracia que estaba viviendo el pueblo de Dios, narrada en el libro de los Hechos. Ella estaba contando cuánto le podía producir para ella y para su casa el avivamiento que la iglesia estaba viviendo. Ananías siempre vivió pensando que Dios estaba ahí para darle a él. José siempre pensó que él estaba allí para darle a Dios. ¿Quién eres tú? ¿Con quién te identificas? ¿Con Bernabé? ¿Con José? ¿O con Ananías? ¿O con Zafira? Porque la historia está un versículo después. Es decir,
Ananías y Zafira vieron lo que ocasionó la conducta de Bernabé en la iglesia, en los apóstoles, y por tanto ellos quisieron imitarlo sin tener revelación de lo que Bernabé estaba haciendo. ¿Eres tú de los que estás imitando, iglesia del Señor? Gente que está en la iglesia buscando sus propios beneficios económicos y financieros, pero a la primera oferta se venden porque no le están sirviendo al Señor. Están sirviéndose a ellos mismos por sus propios intereses. Es tan grande el miedo en el que viven que creen que lo que ellos pueden conseguir es lo que los va a hacer vivir. Nunca dependerán de la gracia del Señor, porque no están viviendo de lo que Dios les da, sino de lo que ellos pueden alcanzar. Por eso viven de fracaso en fracaso. La pregunta es: si Dios te pidiera hoy que lo entregaras todo, ¿lo entregarías o sacarías cuentas? Escucha bien, ahí en casa puedes anotar, ya estoy terminando. No te puedes perder la prédica de mañana, que es la continuación de esto. No es igual que Dios tome de otras personas y te dé a ti, a que Dios tome de ti para darle a otras personas. Una cosa es recibir de Dios y otra cosa es ser añadido o regalado por Dios. ¿Quieres un ejemplo? Te prediqué hace 2 meses sobre Jeremías. Jeremías 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Tú y yo somos un regalo de Dios para las naciones. Tú y yo no estamos esperando qué le podemos sacar al Señor o a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia y estamos dispuestos a entregarlo todo. Por eso la actitud de Bernabé era una actitud de servicio, de dar, de entregarse, de rendirse. Pero Ananías siempre mantuvo una actitud de ser servido, de sacarle provecho a la iglesia y no de ser provecho para la iglesia. Recuerdo hace 4 meses, mi hijo Isaac literalmente se estaba asfixiando porque se le había cerrado lo que sea y se necesitaba urgentemente un corticoide, pero de urgencia, para colocárselo y que inmediatamente se desinflamara porque se estaba ahogando, no podía respirar y estaba desesperado. Y llamé a todas partes, a la ambulancia, a la droguería, y nadie tenía esto. Y el Espíritu Santo de Dios me dijo, repito, el Espíritu Santo de Dios me dijo: llama a Darío. Repito, el Espíritu Santo de Dios me dijo: llama a Darío. Y yo quiero que usted sepa que Darío no vive cerca a mi casa, ni tenía por qué llamarlo. Y la respuesta es: pastor, en 5 minutos estoy en su casa. Wow, cómo impactó mi vida eso. Además, porque él no sabía que ya habíamos llamado a todas las droguerías y no había el corticoide. Pues resulta que al frente del lugar donde él estaba había una droguería, algo así. Cruzó y dijo: necesito este corticoide, ¿cuántos quiere? Y no fue en 5, en 3 minutos estuvo en la casa. Y colocamos la inyección. Y por la gloria del Señor y agradecimiento a Darío, mi hijo Isaac sigue vivo. ¿Por qué, Daladier? Porque Dios usa gente simple para mostrar su grandeza. Pero hay gente que se cree tan grande que lo que son es gente simple.
Por eso, en la narración del libro de los Hechos, dice Hechos 5 del 1 al 6, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, un cualquiera, por mucho dinero que tuviera, por mucha posesión y por mucha plata, era un cualquiera. Era un cualquiera que se estaba haciendo pasar por un hombre de Dios. Leíste el capítulo 4 donde dice: José, que por sobrenombre de los apóstoles se llamó Bernabé, que era levita de Chipre. ¡Wow! Deja que el Señor hable de ti. Deja que el Señor hable de ti. Y que tus conductas hablen del Señor. Deja que el Señor hable de ti. Y que tus conductas hablen del Señor. Gente que siempre en la congregación tiene una actitud de servicio, de dar, dar. Pastor, ¿y ahora qué hay que hacer? Yo tengo gente aquí que nunca recibo un no de ellos, a la hora que sea. Yo quiero que sepas que por esa gente yo doy la vida. Gente que nunca. Papi, ¿cómo está? Bien, ¿qué hay que hacer? Yo tengo gente conmigo aquí que está aprendiendo a trasnochar hasta la 1, 2 de la mañana, estudiando la palabra, y que nunca te dicen: ay, pastor, estoy cansado, tengo sueño. No. ¿Qué hubo, hijo? Vaya, mire, ¿qué significa esto? Vamos para adelante. Gente que quiere dejarse moldear. Como también tengo gente que simplemente hace lo que se le da la gana. Y eso no lo borres. Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Espíritu Santo de Dios, permítenos mañana continuar adentrándonos en esta aventura. Y sé tú, Señor, en cada una de las cosas que hacemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. www.adoracion.co. Tus diezmos y tus ofrendas, para que continúe el avivamiento y que continúe la obra del Señor. El Señor te bendice.